Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si nos vamos preparando la sección Seamos mejores maestros? Bueno, vamos a responder o vamos a hacer lo que sería nuestra primera conversación. Aquí solo dice, según nuestra guía de actividades, pues que solo usemos temas, ideas para conversar. Entonces empezamos diciendo de esta manera. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. El publicador le pregunta si va, porque es una predicación informal, si va camino al trabajo. El amo de casa le dice, claro que sí, va camino al trabajo. Y el publicador entonces menciona que mientras esperan juntos el bus, pues quería hacerle una pregunta y decirle de dónde podía encontrar buenos consejos para esta vida o para la vida, como menciona nuestra guía de actividades. El amo de casa dice, no lo sé. Supongo que hay que preguntarle a personas con experiencia o en ocasiones pues uno mismo tomar una propia decisión basándose en decisiones que han tomado antes. El publicador continúa con la conversación, dice, bueno, eso es verdad, pero me gustaría mostrarte un libro que nos ayuda a tomar buenas decisiones y que son beneficiosas. Además, nunca se equivoca. El amo de casa dice, nunca se equivoca en torno de pregunta y ahora le interesa saber cuál es ese libro. El publicador dice, mira lo que dice en el siguiente texto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces lee el texto y después dice, mostrándole el texto a la persona, como tú puedes observar en la Biblia, no solo la Biblia se lo considera un libro religioso, sino que la Biblia pues también nos ayuda enseñándonos, nos censura y nos ayuda a rectificar las cosas cuando a veces cometemos un error. La persona se asombra y dice, bueno, no sabía eso. Yo siempre lo veía como un libro religioso. El publicador dice, esa es la opinión de la mayoría de las personas, pero al estar en la Biblia los pensamientos de Dios, pues este libro llega a tener mucho poder y nos beneficia seguir sus consejos. Entonces, el amo de casa dice que no lo había pensado de esa manera, de que Dios pusiera sus pensamientos en la Biblia. Y el publicador ya empieza a hacer la introducción para la pregunta para la revisita. Dice, aún cuando muchas personas pues consideran que la Biblia proviene de Dios, se preguntan si pueden confiar en la Biblia. Entonces, el amo de casa pues dice, claro que es una pregunta razonable, porque pensándolo bien se escribió hace muchos años y ya estamos adelantados para el tiempo en que se escribió la Biblia. Así que el publicador entonces deja la pregunta, ¿qué te parece si respondemos esa pregunta? Si podemos confiar en la Biblia la próxima vez que nos veamos. Y el amo de casa dice, está bien. Ahí si quieres, pues puedes añadirle, te dejo mi número de teléfono o te parece bien si nos encontramos dentro de 2 días justamente aquí en la parada. Entonces, como vemos, eso ya queda a tu criterio. Ahora vamos con la revisita. La revisita que tenemos para hoy, para la semana del 27, es use temas, ideas para conversar. Y hay que explicar bien los textos.
Empezamos entonces. Decimos hola, buenos días, nos responde el amo de casa y decimos nos volvemos a encontrar. ¿Podemos hablar del tema que quedó pendiente la otra vez? Claro, recuerda que la primera conversación era una informal, así que hoy también sigue siendo una conversación informal. Y el amo de casa le dice, claro, sí, está bien. Entonces, el publicador le hace un recuento de la pregunta. ¿Recuerdas que quedamos en responder la pregunta si podemos confiar en los consejos que da la Biblia? ¿Qué opinas tú? Bueno, y el amo de casa dice, bueno, saber que la Biblia proviene de Dios, pues es una buena razón. Pero también existe la duda de que como ya ha pasado mucho tiempo desde que se escribió la Biblia, queda la duda de que si todavía será útil para nuestros tiempos. Y el publicador ahora dice, bueno, deberíamos asegurarnos. Por ejemplo, tú mencionaste que ya estamos adelantados para su tiempo. Así que vamos a hacer una prueba de la Biblia en cuanto a la ciencia. Y escuche lo que dice Job 26:7. O también puedes hacer que el amo de casa lo lea. ¿Te gustaría leer Job 26:7? Después decimos, la Biblia decía que la tierra está colgando sobre la nada. Pero, ¿qué enseñaban muchos de la antigüedad en cuanto a la tierra? ¿Sabes lo que decía? Sí, recuerdo eso. Muchos creían que la tierra pues estaba asentada sobre algo, sobre algunos animales o sobre dioses que en ese tiempo pues se creía. Y el publicador dice, la Biblia, como vemos, estaba adelantada para su tiempo, y era porque provenía de Dios. Pero no solo en cuanto a la ciencia está adelantada la Biblia, sino que también predice lo que va a pasar en el futuro. Seguimos entonces con nuestra presentación y la persona dice, ¿y qué es lo que dice del futuro? Me gustaría saberlo. Y entonces aquí viene mostrando lo que decía nuestra guía de actividades. Primero, pues ofrecemos un curso de la Biblia con el folleto. Esta mañana ofrecíamos a las personas estudiar nuestra propia Biblia en casa con la ayuda de este folleto. Y como observas, este folleto viene dividido por secciones y en los primeros párrafos pues trae una pregunta que responde el párrafo. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta de este párrafo que vemos? Sí, ahí dice, ¿cuáles son algunas de las preguntas que responde la Biblia? Y entonces decimos o agradecemos a la persona, exacto, por la respuesta que nos dio. Luego leemos los párrafos y encontramos la respuesta en el párrafo. Y luego pues nos apoyamos, como es estudio de la Biblia, nos apoyamos con los textos de la Biblia que están relacionados con este tema. El amo de casa dice, bueno, me parece un buen método. Después decimos, además pues vamos a poder observar algunos videos de testimonios de personas. Y el amo de casa dice, claro, me parece interesante. Y después el publicador dice, ¿qué te parece si para la próxima visita entonces empezamos con la primera lección? Y entonces el amo de casa afirma que sí. Y con esto pues ya terminamos lo que sería nuestra primera o nuestra revisita. Después, ahora empezamos con nuestro discurso. En el discurso, pues el tema es ¿quiere Dios que me haga rico? Y la lección 17, donde dice que debemos hablar con sencillez. Bueno, si encuentras algún término que no entiendes tú, pues puedes cambiarlo para que sea sencillo al lugar donde tú estás. O en la congregación o en la localidad, quizás no se conoce algún término, pues no se lo conoce mucho este término, pues puedes cambiarlo por un término que sí se lo conozca. Ten esto presente cuando realices tu discurso para aplicar la lección número 17.
Empezamos. Hoy nos encontramos en un mundo que nos invita, pues, constantemente a buscar la prosperidad material. Y muchos dicen que eso es una señal de bendición divina. Nos dicen que la riqueza y el éxito, pues, son indicadores que estamos en gracia con Dios. Pero, ¿realmente sucede así? La idea de la teología de la prosperidad ha capturado la imaginación de muchos. Bueno, si no entiendes teología, pues, o para que el público nos entienda, pues vas a tener que cambiarle. Seguimos diciendo, ha capturado la imaginación de muchos, prometiendo abundancia y éxito si seguimos ciertos caminos. Sin embargo, debemos armonizar, pues, si lo que dicen ellos, pues, verdaderamente es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios nos habla de la bendición de Jehová. Por ejemplo, en Proverbios 10:22 dice, lees el texto y después decimos, pero ¿consiste esta bendición que habla Proverbios en bienes materiales? Para esto analicemos lo que había en la antigüedad. Muchas personas que eran justas y que tenían una buena relación con Dios, pues no tenían muchos bienes materiales, como Juan el Bautizante y Jesucristo. Mientras que otros sí llegaron a tenerlo. Por ejemplo, el rey Salomón, él tuvo bastante riqueza. Así que esto nos lleva a entender que Dios obra de acuerdo con su propósito, dependiendo de la época en que vivimos. Bueno, en pantalla te estoy dejando el discurso, pero lo estoy haciendo lo más sencillo al expresarme. La época en que vivimos hoy en día, pues son los últimos días de este mundo. Muchas profecías hablan de tribulaciones y pruebas, dando señales de que nos encontramos pues en un momento crítico de la historia humana. Entonces, ¿tendría éxito que la bendición divina se refleje en acumular riquezas materiales cuando el mundo pues se va a acabar? Bueno, Jesucristo siempre nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Como vemos, Jesús dijo que no nos distrajéramos. Y no se trata de negar las necesidades materiales, pero sí debemos comprender que hoy estamos en un momento crítico de la historia y que nuestra labor más urgente es llevar el mensaje de Dios por toda la tierra. Además, el amor de Dios se manifiesta también en que nos va a proveer lo necesario. Entonces, no es riquezas, sino lo que necesitamos, con el fin de enfocarnos en servir y llevar el mensaje de esperanza a quienes lo necesiten. Como vemos, nuestro propósito no radica en una búsqueda desesperada de prosperidad material. Mateo 24:14 nos dice: entonces, como observamos o leemos en este texto, debemos compartir el mensaje del reino, esta verdad que ha sido confiado a los siervos de Dios. Es momento de despertar y entender que la verdadera prosperidad material es cuando estamos al servicio de los demás y en la difusión del mensaje del reino y esperanza para las personas en estos tiempos críticos. Así que no permitamos que la distracción de la búsqueda de las riquezas pues nos alejen del propósito que tiene Dios para nosotros. Recordemos las palabras de Jesús, prestemos atención a nosotros mismos y ver en qué estamos enfocados, en adquirir por la riqueza de este mundo
o en la vindicación del nombre de Dios y la proclamación de su reino. Y con esto pues terminamos nuestro discurso y nuestra sección Seamos mejores maestros. Espero que sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.